Familia, muy buenos días a todos. Espero que todos se encuentren muy animados de escuchar la palabra de Dios el día de hoy, amén. Si viniste simplemente por la comida física y no la espiritual, este no es el lugar, eso no es un restaurante, amén. Es un restaurante espiritual también, amén. Por eso vamos a orar a Dios para recibir este alimento espiritual, que es la palabra de Dios, amén. Dios Padre Santo, muy buenos días, Padre. Padre, queremos agradecerte plenamente, Señor, porque tú eres bueno en todo momento, Señor. Padre, tú nos das mucho más de lo que necesitamos, Padre, y tú nos das más de lo que merecemos, Padre. Dios, tu bondad, Señor, tu misericordia, tu amor, Padre, tu bondad, tu paciencia es reflejada en nosotros todos los días, Padre. Gracias, Padre, porque Dios perdona nuestros pecados, Señor, cuando nos arrepentimos de ellos, Padre, porque realmente nos guías por la senda, Padre, de tu voluntad, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque no tenemos que andar por el mundo perdido, Señor, sin saber qué hacer, porque tenemos la guía y esa lámpara a nuestros pies, que es tu palabra, Dios. Padre, permite que el día de hoy, Señor, sea esta palabra, Dios, entrando profundamente en nuestros corazones, Padre. Dios, es tu palabra, es lo más precioso que tenemos como seres humanos imperfectos, Señor, limitados, Padre. Tu palabra es lo mejor que tenemos, Señor. Tu Espíritu Santo en nosotros, Padre, y tu reino, Padre, ese reino inconmovible que es esta iglesia, Padre. Dios, Padre, gracias por tantas cosas increíbles. Gracias por ser un Dios sin límites, Padre. Y gracias porque nos llamas a ser discípulos también sin límites, Padre. Que esta palabra corte nuestros corazones, Padre. Que esta palabra cambie nuestras vidas y que esta palabra pueda esparcirse de acá a todos los confines de Lima y de Perú, Dios. Padre, queremos glorificarte con nuestras vidas y todo esto lo oramos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Familia, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Amén. Wow, extrañé muchísimo a mi familia acá en Lima, ver la cara, abrazarlos. Sí, es increíble y estar afuera por las conferencias es también algo increíble. Estar en una conferencia internacional y ver lo que nosotros vimos, que les comentamos a ustedes, es algo supremamente especial. Ver discípulos de alrededor del mundo, personas que no se parecen a mí, altas, personas que sí, que hablan un idioma diferente, y realmente ver que me abrazan con el mismo amor como me abrazaría una Aymar, ¿verdad? Sin conocerme, ¿verdad? Hago una de las mamás, abrazarme con una señora que nunca me he visto, pero que es mi hermana, ¿ven? Que es de otra parte del mundo, es algo increíble. Como comentó también Juliana, tuvimos el gran honor de ser apuntados evangelistas y líder de mujeres, ¿ven? Y es algo inmerecido, es como, ¿qué significa eso? Bueno, realmente nada cambia. La verdad es, el mejor título de todos es ser discípulo de Jesús, ¿amén? Y es el título que cada uno de nosotros tiene, ¿amén? Entonces, eso es un honor para cada uno de nosotros. Pero aceptamos con humildad y gratitud este llamado. Personalmente, la iglesia de Lima, ustedes, mi familia, ustedes han sido la herramienta número uno de mi crecimiento espiritual. Con su amor, con su fe, ustedes me han llevado a otro nivel. Y yo realmente ese honor que se me dio a mí, Dios me lo da, yo quiero agradecérselo a ustedes, familia. Porque su amor y su fe realmente me ha enseñado bastante y me ha permitido a crecer a ser el hombre que Dios quiere que yo sea por medio de ustedes, amén. Y la conferencia fue genial, como dije antes. Pero después de toda conferencia comienzas a oír clases de todo tipo. Te hablan de la humildad, te hablan de los milagros, te hablan del fruto, te hablan de la paciencia, te hablan de todo. La pregunta es, ¿qué aprendiste? Y la respuesta no es fácil, porque son muchas cosas. ¿Qué aprendiste? Pues la respuesta es mucho. Aprendí demasiado. Pero llega ese momento donde has oído tantas cosas, pero tienes que tomar una decisión. Una decisión. No tomes más de una decisión porque al final no vas a tomar nada. ¿Cuál es la decisión? ¿Qué vas a aplicar? ¿Qué es más importante? Bueno, todo es importante. Dios en medio de las conferencias nos habla de muchas maneras. Te habla por medio de las clases de los hermanos que predican la palabra. Te hablan por medio de los tiempos que pasas con discípulos de otros países también. Te habla también por medio de las situaciones que van pasando en el día a día. Pero la conferencia que más me impactó a mí fue la conferencia Sin Límites, ¿amén? Era la conferencia latinoamericana y era en español. Yo creo que me impactó porque era en español, ¿amén? Es mi lengua materna, ¿amén? Es como, me siento amado cuando me hablan en español, ¿amén?
Pero me impactó muchísimo porque ¿cómo es vivir sin límites? ¿Qué es vivir sin límites? Bueno, tenemos que primero conocer la definición de qué es límites. Límite es donde algo termina, ¿verdad? Hasta donde llega, ese es el límite de algo. También el significado es línea real o imaginaria que marca el final de algo. ¿Qué quiere decir eso? Que algo puede ser imaginario, tú puedes ponerle fin a algo imaginariamente, no tiene que ser real. ¿Qué significa no tener límites? ¿Qué significa vivir realmente sin límites? Bueno, por eso el título de mi clase simplemente se llama Viviendo sin límites. Viviendo sin límites. ¿Y cómo entender el concepto de vivir sin límites? Es entendiendo el primer punto. Sirviendo a un Dios sin límites. La razón de que tú y yo podemos vivir sin límites es que servimos a un Dios sin límites. Dios, como ustedes saben, chicos, no tiene límites. Dios no tiene ni principio ni fin. Entonces Dios no está limitado ¿a qué? Al tiempo. Dios no está limitado al tiempo. Dios no tiene ningún lugar, no tiene que habitar en ningún lugar. ¿Qué quiere decir? Dios no está limitado al espacio. Dios no está limitado ni al tiempo ni al espacio. Dios es un Dios sin límites. Pero incluso Dios en sus cualidades no tiene límites. Vamos a ir a Romanos 8. Sirviendo a un Dios sin límites. En Romanos 8 vamos a entender las cualidades de Dios. Como ya dije antes, Dios no se limita ni por el tiempo, ni por el espacio, ni por la materia. ¿Amén? Él creó estas cosas. Pero en Romanos 8, versículo 37, nos habla de las cualidades naturales de Dios. Las cualidades ilimitadas de Dios. Dice el versículo 37. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Y la iglesia dice, amén. Acá dice que Dios no tiene límites ¿en qué? En su amor por nosotros. ¿Cómo tú y yo podemos vivir sin límites? Bueno, sirviendo a un Dios sin límites. Tú tienes y yo tenemos que entender que Dios es ilimitado. Dios es ilimitado ¿en qué? En su amor por ti. Realmente, muchas de las cosas que pasan en nuestra vida, las limitaciones que tú y yo nos ponemos, vienen de no entender quién es Dios. Cuando limitamos a Dios, cuando tú sirves a un Dios limitado, ¿qué vas a hacer? Vas a vivir limitado. Pero cuando empiezas a ver a Dios por lo que Él es, empiezas a ver un Dios sin límites y comienzas a vivir sin límites. Dios no tiene límites en su amor por ti. Muchos de nosotros vivimos inseguros, muchos vivimos llenos de miedo porque no entendemos que no hay límites en el amor de Dios hacia nosotros. Pero cuando tú entiendes el amor ilimitado de Dios y que no hay nada externo que pueda separarte de Dios, comienzas a vivir sin límites. El miedo es un límite, la inseguridad es un límite, pero ¿viene de dónde? De no entender que Dios es un Dios sin límites. ¿Están conmigo, familia? Vamos a ir ahora a Juan 15. Dios no se limita en su amor por nosotros. El miedo, inseguridad, ¿son qué? Son limitaciones que nosotros nos ponemos al no entender que hoy tú estás sirviendo a un Dios sin límites. Pero en Juan 15, versículo 12, déjenme saber, familia, cuando lleguen ahí. Dice así: y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. ¿Cuál es la prueba más grande de amor? Dar la vida por alguien. ¿Qué quiere decir eso? Nuevamente, esto es evidencia de que Dios no puso límites en su amor por ti. Jesús no puso límites en su amor por ti y por mí. Dios dio lo mejor que tenía, a su Hijo. Lo dio por ti y por mí. Dios dio lo mejor. Dios no puso límites. Dios no dijo, ok, no voy a darles algo, pero no le voy a dar lo más preciado. No, Dios dio todo. Dios dio lo más preciado, que fue a su único Hijo. Y Jesús dio todo lo que tenía, su vida, por ti y por mí.
Dios no pone límites en su amor. Y esto simplemente es para que tú y yo comencemos a pensar. Si Dios no pone sus límites en su amor por nosotros, ¿por qué tú estás poniendo límites? Es del amor que estás recibiendo de parte de Dios. ¿Por qué seguimos pensando de una manera negativa en nuestro día a día? ¿Por qué sigues viviendo con inseguridad? ¿Por qué sigues viviendo con miedo? ¿Por qué? Porque aún no entiendes que sirves a un Dios sin límites. ¿Están conmigo, chicos? Sí, vamos a hablar. Cuando tú entiendes quién es Dios, cuando tú entiendes el amor de Dios hacia tu vida, comienzas a vivir sin límites. Porque entiendes que Dios es ilimitado, que nada de lo que pasa en tu vida es por algo malo, inclusive cuando no luce tan bien. Porque entiendes que Dios tiene el poder y el amor. ¿Para qué? Porque Él quiere lo mejor para ti y su amor es ilimitado. Hoy tenemos que empezar a vivir, familia, entendiendo que al que servimos es un Dios sin límites. Juan 14:13. Vamos a ver otra cualidad de un Dios sin límites. Vemos que Dios es ilimitado en su amor por nosotros. Y hoy la inseguridad, el miedo y todas estas cosas se pueden ir cuando entendemos que servimos a un Dios sin límites. Pero en Juan 14, versículo 13, dice así: cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué dice Dios que nos va a dar cuando pedimos en su nombre? Todo. Todo. ¿Qué? Servimos a un Dios que su poder es infinito, su poder es ilimitado. Dios no pone límites para nosotros tampoco. Él dice: lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. En Lucas 18:27. Otra cualidad en el carácter de Dios es que Él es ilimitado en su poder. En Lucas 18, versículo 27 dice: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, aclaró Jesús. Yo quiero preguntarte el día de hoy, discípulo y visita, amigo que nos visita el día de hoy, ¿a qué Dios estás sirviendo tú? ¿A qué Dios estás sirviendo tú el día de hoy? ¿Un Dios malo que permite cosas malas en tu vida solo por castigarte? ¿Un Dios que no tiene el poder de darte realmente lo que pides? ¿O un Dios ilimitado en su poder y en su amor? ¿Están conmigo, familia? ¿A quién estás adorando hoy? Estas canciones que hay el día de hoy, ¿a quién se las estás cantando? ¿Pero a qué Dios se lo estás cantando? ¿A un Dios limitado o ilimitado? ¿A un Dios con límites o un Dios sin límites? ¿Están conmigo, chicos? Cuando entiendes quién sirves, cuando entiendes quién es Dios, puedes empezar a vivir una vida sin límites. Yo quiero, si nos visitas el día de hoy y no estás estudiando la Biblia, yo quiero animarte. No pongas límites a Dios en tu vida. Si no sabes quién es Dios, vas a limitarte todo el tiempo. Si no sabes quién es Dios y sus cualidades infinitas, vas a limitar tu vida. Yo quiero animarte el día de hoy que no pongas límites en tu vida. ¿Cómo? Conociendo a un Dios sin límites. Pero, Juan Carlos, ¿cómo podemos tener una vida sin límites? Bueno, porque servimos a un Dios sin límites. Pero también quiero animarte el día de hoy. La Escritura dice: todo lo que pidan en mi nombre se les dará. Pero muchos de nosotros oramos y no pasa nada. ¿Por qué? ¿Será porque Dios es limitado en su poder? ¿Es porque Dios no puede darnos lo que pedimos? Sabemos que no, porque es un Dios ilimitado. Por eso mi segundo punto es oraciones sin límites. Una oración sin límites. ¿Cuál es una oración que traspasa cualquier línea imaginaria o real? ¿Cuál es una oración que traspasa cualquier final, que no tiene final, que realmente es la que responde Dios? Bueno, oración sin límites. Vamos a leer en Santiago 1. ¿Por qué son las razones que limitamos nuestra oración? Y que tenemos que dejar a un lado para tener oraciones sin límites. Santiago 1, déjenme saber dónde están ahí, chicos. Vamos, bro. Santiago 1, versículo 5, dice así: Vamos, bro, contigo. si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Entonces, la necedad
La necedad simplemente es un síntoma de que no estás orando a Dios. Si alguien es insensato y necio es porque no está orando a Dios, amén. Porque esta es la oración más fácil del mundo. Quien necesita sabiduría, pídesela a Dios. No tienes que hacer nada más. Pero él sigue diciendo, versículo 6, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor, es indeciso, inconstante en todo lo que hace. ¿Cuándo tú empiezas a limitar tus oraciones? Cuando no tienes fe. Si pides sin fe, lo que eres es un inconstante y Dios no te va a dar absolutamente nada, dice la Escritura. La fe es completamente necesaria al pedir. ¿Por qué? Porque la fe, vamos a ir a Hebreos 11, está detrás de Santiago. Dice, Hebreos 11, versículo 1. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. ¿Qué quiere decir? Cuando tú oras por algo, tienes que estar completamente convencido de que Dios lo va a hacer. Si tú abrigas duda alguna, no es que yo quiero orar por mi esposo para que se convierta, pero no sé, él es muy terco. Estás viendo sin fe. Estás viendo sin fe. Cuando tú oras con fe, estás plenamente convencido que no sabes cómo ni cuándo, pero Dios va a convertir a esa persona. Eso es fe, la certeza de lo que no se ve. Si fuera fácil de ver, pues no sería fe, ¿verdad? Es como, si puedes verlo, no hay necesidad de fe. Pero por eso, en Hebreos 11, versículo 5, dice así, en el versículo 6, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Sin fe no puedes agradar a Dios y sin fe no puedes recibir absolutamente nada. Por eso yo quiero animarte a que conozcas más de Dios. ¿Cómo se vence la falta de fe? Conociendo más a Dios. Pero ¿cuál puede ser el límite de tu oración? La falta de fe. Vamos a ir a Santiago, volvemos a Santiago, versículo 4. ¿Cuál es otro limitante que tú y yo podemos poner a nuestras oraciones? Cuando tienes fe, no pones límites en tu oración. Pero en Santiago 4, versículo 2, la Biblia dice así: desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra, no tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. ¿Cuál es el segundo limitante que pones a tu oración? El egoísmo. Cuando una persona tiene oraciones egoístas, no vas a recibir absolutamente nada. Imagínate, acá pueden sentirse identificados los padres, ¿verdad? Cuando un niño está siendo egoísta y tú le das lo que él quiere, lo vuelves más egoísta. Lo estás malcriando, como decimos por ahí. Porque Dios va a malcriarte a ti. Eso no sería un buen padre, ¿verdad? Un buen padre no es el que malcría a sus hijos y le da todo porque simplemente se lo pide. No, Dios no te da porque te ama. Cuando estás pidiendo con egoísmo, ¿están conmigo, chicos? Una forma de no poner límites a tu oración es no pedir cosas egoístas. Comienza a pedir por tu hermano, comienza a pedir por tu mamá, comienza a pedir por tu familia. ¿Cuánto estás? Yo quiero preguntarte, ¿qué tanto estás orando por tu familia para que sean salvos? ¿Más de lo que estás pidiendo por un novio o una novia? Hay un problema, ¿verdad? Hay un problema si estamos orando más por nosotros que por los demás. ¿Y qué va a hacer Dios? Porque Dios nos va a contestar si lo estamos pidiendo con egoísmo en nuestro corazón. ¿Están conmigo, hermanos? Y hay que ser real, ¿verdad? Tenemos que ser real, porque si no somos reales, seguimos poniendo límites a nuestra vida y a nuestra fe. Vamos a ir a Salmo 66 ahora. Salmo 66, versículo 18. ¿Cómo no poner límites en tu oración? Primero, llénate de fe. Comienza a conocer a Dios más y más. Comienza a meterte más profundamente a la Biblia. Segundo, no pidas egoístamente. Comienza a pedir por la salvación de los demás, por los demás, y Dios te concederá las peticiones de tu corazón.
Pero en Salmo 66, versículo 18, la palabra dice así: si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Dios cierra sus oídos a ciertas oraciones, las oraciones de las personas que esconden pecado. Si una persona está escondiendo pecado, puedes asegurarte, Dios cierra sus oídos. Dios no escucha a las personas que... ¿Por qué? ¿Por qué Dios debería premiar a alguien que está escondiendo pecado? No tiene sentido, ¿verdad? Dios cierra sus oídos, no escucha a los pecadores. Bueno, todos pecamos, ¿verdad? A los que esconden pecado. No quiero que creas que en esta iglesia somos perfectos. No, yo soy el primer pecador. Amén. Pero tenemos que arrepentirnos y confesarlo, ¿verdad? Eso es lo que hace un discípulo. ¿Cómo no pones límites a tu oración cuando confiesas pecado y no escondes pecado? ¿Están conmigo, chicos? Y hay una herramienta increíble que salió en el siglo XXI que se llama ChatGPT. ChatGPT, unos hermanos los usan para darle cartas a las hermanas después de las citas. No se echa el agua, ¿sí? Pero algo es mejor que nada, ¿verdad? No mentiras. ¿Qué es ChatGPT? Para nuestros, bueno, creo que algunos mamás y papás no sabrán, ¿verdad? Como que, ¿de qué estaba hablando? Bueno, ChatGPT es una página web donde tú puedes poner que te bote algo, necesito esto, y él te bota lo que sea. Hasta cartas de ánimo para tus hermanas. Sí, se las hace. Pero yo puse, ok, ya yo conocía estas cosas, estos límites que puedes poner en tu oración, pero me botó otra que no conocía. Eso es increíble cuando usas la tecnología para algo espiritual, ¿verdad? Y está en Primera de Pedro. Vamos a ir a Primera de Pedro 3. Yo quiero preguntar, ¿dónde están los hombres casados en este lugar? Ok, increíble. Casados pero no cansados, ¿amén? Y en Primera de Pedro, versículo 3, capítulo 3, dice así. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice así: de igual manera, ustedes, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada, y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Esto es para los esposos. ¿Sabes por qué muchas veces tus oraciones no se responden? Porque no estás tratando a tu esposa como se merece. Es la realidad. ¿Cómo realmente es? No pones límites en tu oración cuando tratas a tu mujer con respeto y con la delicadeza que ella necesita. ¿A cuántas mujeres eso le anima? ¿Amén? ¡Amén! Exacto. Y si tu esposa levanta la mano, a ver, sí, es verdad. Es increíble, pero es verdad. Tus oraciones pueden ser ¿qué? Dice, la palabra es estorba. Tus oraciones pueden ser estorbadas al no tratar a tu esposa como ella se merece. La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que Dios respondió una oración tuya? Esposo, mi esposa. O esposo, porque acá habla de los esposos. El punto es, chicos, no pongamos límites a nuestras oraciones, ¿amén? ¿Por qué? Primeramente porque servimos a un Dios sin límites, ¿verdad? Un ilimitado en su amor y en su poder. Pero ¿cómo podemos realmente conectar con ese poder? Mediante la oración, pero no poniendo límites. Primero, no tengamos fe en las escrituras, no pidamos egoístamente, no escondamos pecado y comencemos a tratar a nuestras esposas como los regalos que son, ese regalo inmerecido que Dios ha dado. ¿Están conmigo, chicos? En pocas palabras, ¿es Dios limitado en su amor? No. ¿Es Dios limitado en su poder? No. Entonces, ¿quién es el que pone límites al amor y al poder de Dios? Tú y yo, ¿amén? Tú y yo tenemos un Dios sin límites, pero ¿quién es el que limita el amor y el poder de Dios? Somos nosotros. ¿Cómo podemos tener una vida sin límites? Porque servimos a un Dios sin límites. Pero Juan Carlos, por favor, dime cómo puedo vivir sin límites. Yo quiero vivir sin límites. Bueno, tercer y último punto.
discípulos sin límites. Discípulos sin límites. Si no sabes qué es un discípulo, en lo que está el día de hoy, discípulo es una persona que ha tomado la decisión consciente de servir a Dios, servir a Jesús con toda su vida, en todo momento. Y que después de tomar esa decisión y aprender que es la vida de un discípulo, se ha bautizado para recibir el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Si no sabes qué es ser un discípulo, ni sabes qué significa el bautismo, nuevamente te invito, estudia la Biblia. Tercer punto, discípulos sin límites. Ya habíamos hablado antes, límite es donde algo termina. Es una línea real o imaginaria. Y es chistoso porque vamos a hablar de límites reales. Hay límites reales, sino como, vamos a ver sin límites, pero sí existen límites. Sí, existen límites reales. ¿Cuál es un límite real? Las paredes de este cuarto. Las paredes de este cuarto son un límite real. Yo quisiera que este salón se abriera y se ensanchara, pero no puede pasar. A menos de que tumbemos la pared, ¿amén? Que tumbemos el límite y ahí nos van a sacar corriendo de acá. No les va a gustar mucho a los dueños del Inca, ¿verdad? Pero ¿qué quiero decir? Familia, si queremos vivir sin límites, tenemos que salir de este lugar. Si queremos llegar a los más 150 discípulos al final de este año, tenemos que salir de este lugar. Miren, ya está lleno. Acá no van a caber otras 50 personas. Es un límite real. Y empezamos a limitarnos en nuestra cabeza. Ok, ya llenamos el cuarto, ya estamos bien. No estamos bien. El problema es que tenemos un límite, que son las paredes de este cuarto. Y por eso tenemos que salir de acá. ¿Qué quiero decir? Familia, hemos estado buscando lugares, Julie y yo. Pero yo he tenido límites y he limitado esa responsabilidad a Julie y a mí. Yo quiero no limitar esa responsabilidad y dársela a ustedes. Ustedes van a encontrar el lugar donde vamos a seguir creciendo como familia. Ustedes nos van a ayudar y vamos a encontrar un lugar donde podamos seguir creciendo sin límites. ¿Están conmigo, familia? Si realmente no es algo que a ti te interesa buscar un nuevo lugar, estás viviendo con límites en tu vida. Si aún crees que este es el límite que podemos llegar, no estás sirviendo a un Dios sin límites. Tenemos que crecer y entender que Dios quiere que todo Lima sea salvo y todo Perú sea salvo. Pero eso es simplemente un ejemplo de un límite real, esas paredes. Pero un límite imaginario, imagínate, un límite imaginario. No existe ni siquiera una línea real, tú te lo inventas. Eso puede ser un límite. Limitamos lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Yo sé que Dios puede hacer lo imposible, pero mírame, soy bajito, soy inseguro, no tengo dinero. ¿Qué puede hacer Dios conmigo? Te estás limitando. ¿Qué importa quién seas tú? ¿Acaso no importa quién seas tú? Importa a qué Dios está sirviendo, amén. Comienzas a ponerte límites. No puedo discipular a alguien, no conozco las escrituras lo suficiente. Límites imaginarios. No puedo liderar una charla, no tengo tiempo. Te está limitando. No puedo empezar a enamorar, no tengo plata ni tiempo. O soy feo. Literal, soy feo. No importa quién seas tú, no importa qué Dios está sirviendo, amén. No puedo ser discípulo. No tengo la convicción, no tengo la fe. No estás sirviendo a un Dios sin límites. Ese es el problema. El problema no eres tú. El problema es que a quién estás sirviendo tú. Y cuando una persona limitada comienza a servir un Dios ilimitado, sin límites, comienza a vivir sin límites. ¿Están conmigo, familia? No puedo. Eso no es verdad. Y comienzas a ver paredes donde no hay paredes. Comienzas a ver límites donde no hay límites. Y comienzas a ver a Dios más pequeño todos los días. Ponemos límites imaginarios a nosotros mismos y así limitamos a Dios en nuestras vidas. Ponemos a Dios en una cajita y comenzamos a caer en la religión. A ver a Dios con ojos religiosos, pero no con ojos espirituales. ¿Están conmigo, familia? Vamos, amor. Pero si Dios, el creador del universo, el universo es infinito y Dios creó el infinito. ¿Cómo? Dios es más grande que el infinito. ¿Cómo entender eso? No entiendo yo. Pero pasó, ¿verdad? Si Dios no puso límites en su amor y en su poder en tu vida, ¿por qué tú sí? ¿Quién eres tú para limitar a Dios en tu vida? Y yo quiero ser abierto con ustedes. ¿Puedo ser abierto, familia? Yo crecí en una familia con muy buenos recursos. Mi vida fue cómoda.
muy cómoda. Yo lo que quería, lo tenía, nunca me faltó nada. Muchos no nos ha pasado así, pero yo sí crecí en una familia que no me faltó absolutamente nada. Nunca tuve que luchar por absolutamente nada. Comida, techo, estudio, nunca tuve que trabajar por nada. La vida para mí fue fácil. ¿Lo fue? Nunca tuve que trabajar duro para nada, porque todo se me daba. ¿Y crecí qué? Crecí sin ambición. Crecí muy cómodamente. Eso fue lo que yo quería en mi vida. Yo quería vivir cómodo. Y es triste que la vida de una persona se vuelva simplemente, mi propósito es vivir cómodo. Incluso como discípulo, llegué con esta mentalidad, yo solo quiero estar cómodo. Pero familia, la comodidad es el mayor enemigo del crecimiento. La comodidad es el peor enemigo del progreso. Y la complacencia es el cáncer del espíritu. La complacencia es el cáncer del espíritu. Tú quieres crecer espiritualmente, tú quieres realmente creer en tu fe y estando cómodo, las dos no pueden pasar. Tú puedes morir de buscar comodidad. Si como discípulos estamos buscando comodidad, ¿sabes qué estamos escogiendo? Buscar nuestra tumba espiritual. Al buscar comodidad. Por mucho tiempo esa fue mi vida. E incluso dentro del reino puse límites a Dios. ¿Por qué qué? Porque quería estar cómodo, no quería más. Estoy bien donde estoy. Y si eres tú también, quien realmente sufre de esto, si hoy estás buscando comodidad, estás buscando la tumba espiritual. No existe tal cosa como un discípulo fuerte y cómodo. No tiene sentido. Pero ese fui yo por mucho tiempo. Y esto limitaba a Dios. ¿Cómo Dios puede trabajar en alguien que no tiene ambición? Alguien que no quiere conseguir nada en su vida. Para muchos hermanos y hermanas acá, ¿cómo vas a conseguir algo si no realmente ambicionas con tener más? Vamos. En nuestros trabajos no tenemos ambición en nada, ni siquiera en el mundo, mucho menos en el reino. ¿Están conmigo, familia? La complacencia es el cáncer del espíritu. Y realmente en el mundo eso es real. Si tú no tienes ambición en el mundo no vas a conseguir nada. No vas a tener el éxito que todo el mundo alcanza. Y ese es el otro caso, que quiero hablar de esos. Esas personas que eran completamente diferentes a mí. Esas personas que tenían visión y ambición, ¿verdad? ¿Quién conoce a esa persona que siempre está creciendo y siempre quiere salir de su zona de confort, ¿verdad? Eso es increíble. Yo no era así. Esas personas que siempre van por más y desean más y más. Esas personas que crecen rápidamente. Son personas que en el mundo van a ser los jefes. Esas personas que en el mundo van a ser los empresarios, los emprendedores y las personas de éxito. Una persona sin ambición no va a hacer ninguna de estas cosas. Pero estas personas con ambición sí. Vamos a ir a Génesis 11. Vamos a ir. Génesis 11 habla de estas personas ambiciosas. Y cuando hablo de una persona ambiciosa no quiere decir, no tienes que ser espiritual para ser ambicioso, ¿verdad? Tú puedes ser completamente ambicioso y no ser espiritual. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Génesis 11, versículo 3. Dice así, Génesis 11, versículo 3. Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y coserlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres están construyendo. Entonces el Señor dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. Conocemos el final de esta historia. Dios confunde las lenguas y los separa y ellos no logran absolutamente nada. Pero ¿qué quiere decir? Esta escritura es increíble porque nos dice que las personas con ambición van a llegar aún más lejos que las que no tienen ambición. Y tú puedes tener ambición egoísta y vas a llegar aún más lejos que una persona sin ambición. Esta escritura nos deja entender que incluso la ambición egoísta llega más lejos que no tener ambición. Y tanto pasa en el mundo como pasa en el reino. La ambición egoísta en el reino va a llegar más lejos que la no ambición. Y aunque tener ambición egoísta nos va a llevar lejos,
también significa limitar a Dios. ¿Cómo tú limitas a Dios al tener ambición egoísta? Primero, Dios no va a permitir que te lleves toda la gloria. Estas personas lograron mucho, pero al final no lograron nada, porque Dios no lo permitió. La ambición egoísta tampoco te va a llevar a glorificar a Dios y vivir sin límites, porque Dios no lo va a permitir. Pero la segunda forma en que la ambición egoísta limita a Dios es porque las personas que tienen ambición egoísta se limitan a sus propias fuerzas. ¿Qué quiere decir? Sí, voy a crecer mucho, pero Dios va a llegar hasta donde mis fuerzas me den. Y Dios no puede, está limitando a Dios con ambición egoísta también. Entonces la pregunta es, Juan Carlos, ¿qué es mejor? ¿Tener ambición egoísta o no tener ambición en lo absoluto? Bueno, yo te voy a decir algo, sin ambición no vas a llegar al cielo. Eso es seguro. Si tú no tienes ambición en tu vida, no vas a llegar al cielo. ¿Por qué? Porque te vas a amargar, porque no luchaste por lo que querías y comienzas, ¿y qué? Vas a caer de la fe. Va a pasar, si no tienes ambición en tu vida, no vas a llegar al cielo. Con ambición egoísta, tampoco, ¿verdad? Porque tú no eres Dios y Dios te va a humillar y tú como eres egoísta y orgulloso vas a caer de la fe. Pero te quiero decir algo, la ambición egoísta como la no ambición te van a llevar las dos al infierno. Pero al menos Dios puede usar a una persona con ambición egoísta. Más personas pueden ser salvas mediante una persona que tiene ambición egoísta dentro del reino. Te vas a ir al infierno, pero al menos las personas que salvaste no. Es la realidad. Es la realidad. Una persona que no es ambiciosa no va a hacer nada por el reino y ninguno fue salvo. Y él tampoco. Una persona que tiene ambición egoísta tampoco va a ir al cielo, pero al menos sí las personas con que él salvó están conmigo, chicos. Ahora tú dime, ¿cuál es mejor que esas dos? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál vas a escoger el día de hoy? Ninguna te va a llevar al cielo. Pero, ¿cuál es la mitad? ¿Cuál es el balance entre la no ambición y la ambición egoísta, verdad? Eso es lo que nos va a llevar a vivir sin límites. Bueno, yo tengo una escritura para ustedes en Lucas 17. Esto es algo que Dios me mostró durante la conferencia y cuando llegué acá a Lima con un gran hermano que tuve un tiempo de discipulado y me dejó entender cómo realmente vivir sin límites, cómo no caer en la no ambición, pero sin caer en la ambición egoísta. Bueno, en Lucas 17, déjenme saber, familia, cuando estén ahí. No, bro, estamos ahí. Lucas 17, versículo 5, dice: entonces los apóstoles le dijeron al Señor: aumenta nuestra fe. Estos hombres eran ambiciosos, ¿verdad? Ellos querían más. Y Jesús le encantó, porque dijo así: si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, le respondió el Señor, podrían decirle a este árbol: desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. ¿Qué está pasando acá? Jesús está haciendo cosas increíbles. ¿Y qué? Los apóstoles lo estaban amando. Dice: Dios, aumenta nuestra fe. Jesús, aumenta nuestra fe. Queremos más. Queremos vivir sin límites. Y Jesús, si ustedes tienen una fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a este árbol: sal de ahí y ponte acá. Y ellos, wow, sí, queremos esa fe. Queremos eso. Pero esto es lo que les dice después de eso. Versículo 7. Supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando el campo o cuidando las ovejas. Cuando el siervo regresa del campo, ¿acaso se le dice: ven enseguida a sentarte a la mesa? ¿No se le dirá más bien: prepárame la comida y cámbiate de ropa para atenderme mientras yo ceno, después tú podrás cenar? ¿Acaso se le dará las gracias al siervo por haber hecho lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir: somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Chicos, ¿quién de acá quiere tener una fe y una vida sin límites? ¿Quién de acá quiere tener una fe y una vida sin límites? ¿Qué tienes que hacer? Verte como un esclavo. ¿Qué? Lo único que tienes que hacer para vivir sin límites, tienes que verte como un esclavo. Juan Carlos, eso no tiene sentido. Sí, realmente no lo tiene. Porque en el mundo esto no tiene sentido. Vamos a ir a 2 Corintios 5. Muy bueno, bro.
¿Cuál es la solución contra la falta de ambición y la ambición egoísta? Empiézate a verte como un esclavo. 2 Corintios 5. Versículo 13. Dice así: si estamos locos, es por Dios. Primero que todo tengo que decirlo. ¿Por qué no tiene esto sentido? Porque estamos locos por Dios. En el mundo, hacerte esclavo no tiene sentido. ¿Pero por qué? Porque estamos locos por Dios. Alguien que no está loco por Dios no se va a volver un esclavo. O mejor dicho, no va a entender que es un esclavo. Pero dice, y si estamos cuerdos, es por ustedes. Yo quiero dejar de entender, familia, y ahorita voy a explicar el por qué. Pero el por qué es muy importante. Pero ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la manera en que tú puedes vivir sin límites? Viéndote como un esclavo. La palabra siervo en Lucas 17 que acabamos de leer, la palabra es la palabra doulos. Doulos, que es la palabra que habla. Ustedes recuerdan la historia del centurión, que su esclavo se enfermó y que él fue a Jesús para que lo sanara. Bueno, es la misma palabra. El esclavo es esta misma palabra que siervo en Lucas 17. Pero en Romanos 1, versículo 1, dice Pablo: yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol. Pablo se veía como un esclavo. Jesús nos está hablando que tenemos que vernos como esclavos. ¿Y qué? Y es la misma palabra que hablaba en Lucas 17. ¿Para dónde voy con todo esto? Doulos significa esclavo. ¿Por qué verte como un esclavo es la solución para vivir sin límites? Bueno, porque un esclavo hace lo que se le dice y no busca sus propios intereses. Un esclavo no cuestiona ni la dirección ni los métodos de su amo y obedece sin quejarse. ¿Qué pasa? Cuando tú empiezas a verte como un esclavo, pues comienzas a hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué comienzas a hacer? Lo imposible. ¿Por qué? Porque no hay otra opción. Al hacerlo, un esclavo no cree merecer absolutamente nada. ¿Cuál es el secreto de la falta de ambición? Verte como un esclavo. ¿Cuál es la solución para la ambición egoísta? Verte como un esclavo. Muchos de nosotros dijimos a Dios, dijimos acá al frente: Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero no entendían que Señor significa amo. Dios es nuestro amo. Y muchos de nosotros queremos seguir viviendo como si fuéramos nosotros los amos de nuestra propia vida. Por eso nos quejamos. Pero un esclavo no hace eso. ¿Acaso un esclavo va a cuestionar la dirección de Dios? ¿Va a cuestionar la dirección de su amo? No. ¿Acaso un esclavo va a cuestionar los métodos de su amo? No. El esclavo simplemente lo hace. Pero muchos de nosotros hemos querido tomar las riendas de nuestra propia vida. Y comenzamos a vernos como, no, sí, compañeros de Dios. No va a hacer eso. No, lo siento Dios. No. ¿Quieres empezar a vivir sin límites? Empieza a verte como lo que realmente dijiste que ibas a hacer. El esclavo de Dios. Y yo sé que esto es difícil de entender, porque vemos la esclavitud como algo horrible. Porque realmente ha habido personas crueles, sin amor, que ven a personas como su propiedad. Y esto es horrible. Pero lo mejor que nos puede pasar a ti y a mí, lo mejor que podemos hacer, es vernos como esclavo del mejor Señor de todos, que es Jesús. ¿Están conmigo, chicos? Es el problema cuando empiezas a verte como algo diferente a un esclavo que crees merecer. Estoy haciendo esto. ¿Crees que Dios te tiene que dar el palmadita? Es como, qué gran trabajo. No. Cuando te ves como esclavo simplemente haces todo. Y puedes hacer lo imposible y no mereces nada. Vamos a seguir leyendo en 2 Corintios 5, versículo 14. Dice así: el amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos, para los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Amén. ¿Qué es lo que nos obliga? El amor de Cristo. Somos esclavos
del amor de Cristo. Pero el problema es cuando dejas de verte como un esclavo. Es lo mejor que puedes hacer. Si el amor de Cristo es lo que nos obliga, familia, ¿por quién vamos a vivir? Bueno, ahí dice, no por nosotros, sino por ese que murió por nosotros, tal como lo haría un esclavo. Nuevamente, ¿cuál es la clave para ver sin límites? Empieza a verte por lo que dijiste que Dios Jesús era, tu amo. Cuando te empiezas a ver así, hacer la voluntad no se vuelve difícil. ¿Por qué? Porque no hay otra opción. Porque muchos de nosotros luchamos con hacer la voluntad de Dios porque creemos que hay opción de ir en contra de lo que tu amo dice. Seguimos pensando que Dios me dice que haga esto, pero yo creo que hay otra opción. Y empiezas a verte igual que Dios. Ese es el problema. Dios es infinito, tú no. Cuando nos vemos como esclavos, Dios lo dice, amén, eso voy a hacer. Muchos de nosotros aún creemos que merecemos. Aún muchos de nosotros creemos que nos tienen que dar una palmadita y darle gracias por hacer lo que teníamos que hacer. ¿Y eso es qué? Eso es creerte, o al menos ponerte en la posición de Dios. Tú y yo no merecemos nada. Tú y yo somos siervos inútiles. ¿Están conmigo, chicos? Yo sé que es difícil de entender, pero si tú realmente entiendes quién eres tú, no va a ser difícil hacer la voluntad de Dios. Que tengo que viajar yo no sé cuánto, o tengo que ir allá. Es lo que tengo que hacer. ¿Acaso vas a cuestionar a Dios y su dirección? No. Es cuando crees que hay otra opción, cuando te hace el lujo de escoger. Y es cuando se vuelve difícil hacer lo correcto, cuando crees que esta es la voluntad de Dios contra la tuya. No, un esclavo no piensa así. Si escoges pensar que no hay otra opción, ¿qué vas a terminar haciendo? Lo imposible. Cuando tú entiendes que no hay otra opción y solo hacer la voluntad de Dios es la única opción, vas a empezar a hacer lo imposible. Y yo sé, es como no es entendible, pero de pronto esto no caiga en tu corazón ahorita muy bien, pero déjalo meditar. Y cuando entiendes que somos simplemente esclavos del amor de Cristo, vas a empezar a vivir sin límites, vas a empezar a hacer lo imposible. ¿Están conmigo, chicos? Cuando te ves como un esclavo, decirle que no al mundo y si a Dios no es difícil, porque ya no es tu vida. Ya tú no mereces nada, ya Dios te ha dado todo. Decirle que no al mundo y decirle que no a cualquier otra cosa que no sea Dios se vuelve fácil. ¿Por qué? Porque ya no es tu vida, se vuelve la vida de Dios. ¿Cómo saber si Jesús es verdaderamente tu Señor? Cuando estás viviendo verdaderamente como un esclavo de Dios. ¿Cómo sabes realmente que has hecho a Jesús tu Señor? Cuando empiezas a ser esclavo de su amor. Y entre más entendamos y vivamos este concepto, más podremos vivir el amor, el poder y la voluntad de Dios. ¿Están conmigo, chicos? En pocas palabras, podremos vivir sin límites. Familia, este no es un mensaje que nos guste a muchos de nosotros, porque muchos de nosotros queremos aún ser amos de nuestra propia vida. Pero si nos visitas el día de hoy, te quiero invitar a vivir sin límites. ¿Qué quiere decir? Volverte esclavo de Jesús. Es la manera que puedes vivir sin límites. Muchos de nosotros aún seguimos considerando nuestra vida mucho, pero eso fue lo que yo he llegado a entender. Mi vida no vale nada. Realmente mi vida lo que vale es porque Jesús ya pagó por mi pecado. Y porque entiendo que Jesús pagó por mi pecado, yo simplemente soy un siervo, un esclavo de Dios. Por eso si me dicen que vaya para allá, voy para allá. Si me dicen haga esto, hago esto. Porque ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para cuestionar la decisión y los métodos de mi Señor? ¿Están conmigo, chicos? Pero yo quiero invitarte a lo mismo. No cuestiones. No creas, es mucho. Un esclavo no se va a quejar, no, es mucho. Realmente no es mucho. Dios sabe exactamente cuánto puedes soportar tú. En conclusión, familia, la conferencia fue magnífica. Y la verdad es que todos acá tenemos que ir a una conferencia internacional alguna vez en nuestra vida, ¿ven? Y estoy hablando en serio. Todos los discípulos tenemos que ir alguna vez a una conferencia internacional. No pongas límites. Ir a conocer el reino fuera del Perú. El reino no es simplemente esto, el reino está en todo el mundo y tienes que conocerlo. No pongas límites en tu tiempo. No, es que tengo que trabajar. Bueno, Dios está fuera del tiempo y del espacio. Dios se controla todo, ¿verdad? Dios puede darte el tiempo del mundo. No pongas límites en tus finanzas.
No, no tengo dinero. Bueno, ¿quién es el Dios del oro, de la plata? Dios, el Dios que sirve. No pongas límites en lo que puedes y no puedes hacer. No comienzas a imaginarte, poner líneas imaginarias en tu vida. La próxima conferencia será en Brasil en febrero, amén. Y quiero animarte que sueñes con Brasil 2024, amén. Va a ser bueno. No pongas límites. Las conferencias son magníficas, pero realmente no hay nada como estar acá en casa. Y realmente, ¿qué aprendí? Bueno, aprendí muchas cosas. Pero realmente lo que aprendí es que no puedo limitar a Dios. No puedo limitar a Dios con mi falta de ambición. No puedo limitar a Dios con ambición egoísta. No puedo limitar mis fuerzas, ni mi tiempo, ni mi fe. ¿Qué tengo que hacerme entonces? Un esclavo del amor de Jesús. Terminaré haciendo lo imposible. Terminaremos haciendo cosas sin límites. Pero vas a entender que no eres tú, es Dios haciéndolo por medio de ti. Al vivir como esclavos del amor de Cristo, podemos vivir sin límites y que para Él sea toda la gloria. Amén. Ok, familia, en este momento vamos a irnos preparando.